Les voy a contar algunas experiencias sobre transiciones a escala de paisaje y principios de diseño de paisajes multifuncionales. Voy a charlar sobre experiencias experiencias de campo concretas y resultados de campo, utilizando básicamente mucha agronomía, ecología, pero también Big Data, imágenes satelitales y agricultura de precisión. Si hago silencio es mejor. Eh, y entonces, esto apunta básicamente, como dijo Esteban, eh, Recording in progress. parte de las soluciones a uno de los principales problemas ambientales que tenemos hoy en día, que es la pérdida de la biodiversidad, o socioambientales, si lo quieren llamar. Y este problema es algo que no está en discusión por nadie, básicamente, ni siquiera mi ley. Eh, y, y, y lo pueden ver bastante claro en este gráfico a ver, ahí está, de la cantidad de especies que se extinguen a lo largo del tiempo, y ven que para todos los grupos que veamos de seres vivos, desde peces, reptiles, aves, mamíferos, anfibios, y los polinizadores no están en este gráfico, pero también siguen un patrón similar, la realidad es terrible, ¿no? Digamos, no solo estamos perdiendo más especies, sino que nuestra capacidad de destruir el planeta es cada vez mayor, ¿no? Es decir, si esto fuera una línea recta, estaríamos destruyendo el planeta a una tasa constante, básicamente la diversidad de vida, y como esto es una curva exponencial, ¿no? Que va para arriba, es decir, la tasa de destrucción de especies es cada vez mayor. O sea que por más que hay un montón de iniciativas positivas a lo largo y ancho del mundo, el balance es claramente negativo y es bastante terrible, digamos. Naturalmente ha habido en el planeta Tierra siempre extinciones, ¿no? Y digamos, y especiación o generación de nuevas especies. Y la tasa de extinciones que esperaríamos, digamos, según condiciones normales de los últimos millones de años, es esto que está en gris. O sea, esta es de alguna manera la tasa de extinción que se hubiese esperado, digamos, sin la influencia de los seres humanos en el planeta Tierra, ¿no? Digamos, entonces, bueno, la diferencia entre lo que debería pasar y lo que está pasando es bastante abismal. Y entonces, bueno, este es buena parte del problema sobre el que voy a hablar en esta charla y parte de las soluciones a este problema, ¿no? Ahí quedó, ahí está, bueno. ¿Qué nos espera en un futuro? Digamos, antes que desaparezcan las especies, lo que sucede es que las poblaciones se van reduciendo en número, ¿no? Digamos, tenían que ser 5.000 ciervos, luego tengo 2.000, luego tengo 1.000, y luego desaparece una especie determinada de ciervo. Entonces, esto es como un resumen de los monitoreos globales de poblaciones a lo largo del tiempo. Acá la escala de tiempo ya es más corta, ¿no? Porque estamos tratando de ver qué es lo que va a suceder a futuro, y son 5 décadas, y arriba tenemos como un resumen de casi 32.000 poblaciones que las fueron siguiendo, digamos, año a año a lo largo de más de 5 décadas para más de 5.000 especies. Y ven que, digamos, con las especies que no se extinguieron, también, digamos, el patrón es negativo, y en los últimos más o menos 50 años se redujo un 70% la abundancia de especies silvestres, básicamente. Un 70% en 50 años, ¿no? Repito, porque es bastante impactante. 70% en 50 años. Y bueno, hay naturalmente heterogeneidad según formas o grupos de vida. Por ejemplo, lo que menos vemos generalmente es lo que menos conservamos, nos importa, digamos. Y en agua dulce, digamos, el patrón es aún mayor, ¿no? 83% de la abundancia se redujo en los últimos 50 años. Eh, y entonces, un poco la idea es que este es un problema no solamente de la gente que le gusta salir y caminar y ver aves, o que se motiva con la diversidad de vida, con la naturaleza, sino que es un problema de alguna manera de todas y todos los seres humanos. Y esto fue un poco lo que tratamos de reflejar acá. La idea no es que vean en detalle esta tabla, sino que hay 18 filas
y esas 18 filas son lo que llamamos contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Las clasificamos en 18 luego de muchos años de discusión. Grupo grande de personas de todo el mundo, podrían haber sido 15 o 22, digamos, pero terminamos en 18, y hay de alguna manera contribuciones de regulación, ¿no?, que hacen al sistema planetario, ¿no?, de regulación de la calidad de agua, regulación de la cantidad de agua, regulación de la calidad del aire, digamos, la polinización, la formación del suelo, control biológico de plagas, la prevención de enfermedades. Luego hay otros que están vinculados con la provisión material, digamos, como energía, alimentos, medicinas, materiales propiamente dichos, forestales, etc. Y luego con aspectos no materiales, vinculados a la educación, identidad, etc. Y básicamente hicimos lo mismo de ver, bueno, qué es lo que pasó con cada una de estas 18 contribuciones en los últimos 50 años. No voy a entrar en detalle de las diferentes columnas, pero básicamente naranja es malo, celeste es bueno. Y está, el cuadro es bastante claro, digamos, que asociado a esa destrucción de la diversidad de vida, de alguna manera el planeta Tierra también está perdiendo la capacidad en sí mismo de sostener la vida humana, ¿no?, digamos. Y estos servicios que nos brinda, de alguna manera, estamos como intentando compensarlos y no los estamos pudiendo compensar, y hay un montón de problemas que aparecen nuevos asociados a la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Entonces, bueno, este es un patrón que es bastante claro y es bastante importante, digamos, también en Latinoamérica, que es difícil de ver a veces porque la mayor parte de la gente vive en ciudades. Digamos, tenemos un patrón de distribución poblacional bastante particular, es difícil por ahí ver o conectarnos con la diversidad de vida. Naturalmente, en estos grandes patrones globales hay heterogeneidad, digamos, entre grupos de especies, también entre regiones, etc. Y acá hay, de alguna manera, una descripción de esa heterogeneidad en cómo cambian las abundancias de las especies silvestres a lo largo del tiempo. Y lo que podemos ver es que Latinoamérica está dentro de los peores patrones, ¿no? Digamos, en general el Nuevo Mundo, pero particularmente Latinoamérica es de alguna manera la peor situación en cuanto a la pérdida de abundancia de especies silvestres. Es decir, que estamos en una región en donde esto nos toca, al menos en estas décadas, de manera muy importante. Lo siguiente es decir, bueno, ¿cuál es la causa o las causas de la pérdida de biodiversidad? Sabemos que hay múltiples causas, pero digamos hay un consenso científico y político de que hay una causa que es más importante que otras, y es lo que llamamos el cambio de uso del suelo, ¿no? Digamos, el reemplazo de estos ecosistemas por otros. Y estos otros ecosistemas que nosotros reemplazamos justamente no tienen diversidad. Y lo que estamos haciendo es reemplazar ecosistemas naturales por lo que llamamos paisajes homogéneos, en donde hay muy poca biodiversidad y se utilizan muchos insumos externos. Entonces, de alguna manera, el sector de producción primaria es el principal ocupante, digamos, de la tierra y también de los mares, y es el problema, pero también es la solución, ¿no? Digamos. Y entonces en esta charla yo voy a contar un poco en cómo podemos transformar y la importancia y la factibilidad de transformar estos paisajes en otros que los llamamos paisajes multifuncionales, ¿no? En donde hasta ahora, digamos, buena parte de nuestros paisajes están manejados con un objetivo principal, es decir, para maximizar una de esas 18 contribuciones que yo les mostré, digamos. Entonces, bueno, el paisaje está manejado solo para maximizar la producción de carne, o solo para maximizar la producción forestal en un determinado tiempo, o principalmente para maximizar la producción de grano. Y en ese foco, en una monofunción, es que perdemos también de vista el resto de las 17 funciones que terminan degradándose. Entonces la idea es cómo, de alguna manera, diseñar paisajes que contemplen las múltiples funciones, ¿no? Sus relaciones de compromiso, las sinergias, y que sean evaluadas y valoradas por más de una función. Y este es un esquema, o es una idea
importante de este FPTA, ¿no? Digamos, ir a la escala de paisaje, más allá de la importancia de la escala de predio, naturalmente, y empezar a contemplar estas múltiples funciones, tanto de manera conceptual como práctica. Y en esas múltiples funciones, de alguna manera, las productoras o los productores hasta se deberían dejar de llamarse productores, digamos, se podrían empezar a llamar protectores, digamos, porque no solo producen commodities o alimentos de buena calidad, sino que también de alguna manera cuidan o protegen o manejan todo un ecosistema que nos da múltiples beneficios, ¿no? Y en ese sentido tenemos que aplicar como nuestros conocimientos agronómicos, digamos, no solamente y ecológicos dentro de cultivos, sino también manejar bordes o corredores biológicos y restaurar hábitats naturales o seminaturales, ¿no? A distintas escalas. Y buena parte de mi charla, o básicamente toda mi charla, se va a concentrar, esto lo mostró Néstor también, estaba ahí abajo, en la etapa de rediseño, ¿no? Digamos, en estas transiciones productivas sostenibles, hay muchas conceptualizaciones de cómo son esas transiciones y de las etapas, que no necesariamente son etapas temporales, ¿no? Que uno los tiene que hacer seguir una tras otra, por más que esté este gráfico, pero muchas coinciden en que, bueno, hay una etapa, acá también lo tengo en el mismo gráfico, digamos, hay un nivel 1, dice exactamente lo mismo que en el anterior, que es el aumento de la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, usar menos fertilizantes, usar menos combustibles fósiles y producir lo mismo, digamos, eso sería ser más eficiente. Buena parte de las tecnologías hoy en día están focalizadas ahí, en la eficiencia de la agricultura de precisión y de muchas otras tecnologías que estamos utilizando. El nivel 2 sería como la sustitución o el reemplazo, digamos, bueno, en vez de utilizar un insecticida de base química o sintética, utilizo un insecticida orgánico, ¿no? Digamos, reemplazo lo químico por lo orgánico, pero el concepto sigue siendo el mismo de matar al bicho, básicamente. Y en el nivel 3, digamos, que es del cual se va a focalizar esta charla en particular, que es el rediseño del ecosistema completo en base a procesos ecológicos. Básicamente es un poco eso de lo que les voy a ir a contar hoy. Y entonces, este es el tipo de cosas que estamos haciendo principalmente por ahora en Argentina, digamos, pero la idea es también, hay mucho interés también en empezar a hacer este tipo de cosas en Uruguay, y básicamente salir, digamos, de la lógica de lotes y de alguna manera rediseñar estos ecosistemas en base a procesos ecológicos, teniendo en cuenta, digamos, la topografía, pero a pequeña escala, digamos, con mapas de altimetría, con imágenes satelitales, con imágenes históricas de sequías, inundaciones, con censos de vegetación, naturalmente, y naturalmente esto es como un co-desarrollo con las productoras, productores y las personas locales, ¿no? Digamos, un poco nuestro rol es como si fuéramos arquitectos, ¿no? Digamos, entonces, como arquitectos, qué tipo de casa vamos a hacer va a depender también de las necesidades, si es una familia, si tiene hijos, no tiene hijos, si la persona vive sola, y en este caso también estos diseños se acoplan, digamos, a las características locales de clima, de suelo, pero también sociales. Y bueno, acá pueden ver que buena parte, buena parte del problema también de la agricultura, que va a ser muchos de los ejemplos de mi charla, digamos, la ganadería entra muy bien acá y les puedo comentar un poco más al respecto. Buena parte del problema, digamos, en la agricultura es que estamos tratando zonas heterogéneas de manera homogénea, ¿no? Digamos, en grandes extensiones hacemos lo mismo, por más que ahora tenemos siembras variables, etcétera, pero básicamente estamos tratando de manera muy homogénea zonas que son heterogéneas. Y en ese sentido aparecen muchas oportunidades también de restauración, hay ineficiencias, etcétera. Entonces, en ese sentido de tratar zonas homogéneas, también marcamos nuestras unidades de manejo en cuadrados o rectángulos, en lotes, que no respetan esa heterogeneidad del terreno, ¿no? Digamos, entonces, buena parte de estos diseños se basan en, de alguna manera, hacer macroambientaciones, microambientaciones,
y diseñar, como ven acá, corredores biológicos que van conectando distintas zonas de hábitat de restauración. Y lo que nosotros estamos encontrando con esto es que, a diferencia de lo que se pensaba, que por ahí la productividad por hectárea iba a ser menor, está sucediendo lo contrario, de que la productividad por hectárea es mayor. Es decir, que te conviene estar cerca de la naturaleza, digamos, como productora agrícola, digamos, o productor agrícola. Y yo voy a ir bastante rápido en este sentido, ¿no? Pero hemos visto beneficios, digamos, en la productividad, estabilidad de calidad de los cultivos, desde los servicios que brindan, digamos, esas áreas naturales hacia los sistemas cultivados. En parte de estos beneficios, le voy a mostrar muy brevemente algo de polinización de cultivos. Y también parte de los beneficios es justamente comprar menos cosas que tienen un impacto ambiental positivo en el sentido de aplicar, por ejemplo, menos agroquímicos, etcétera, pero también un impacto en el bolsillo del productor. Miguel dijo muy acertadamente al principio, digamos, que una de las cosas que se está viendo en esta degradación de las contribuciones de la naturaleza a los seres humanos es justamente que los márgenes brutos de la agricultura se están achicando, ¿no? Y que hay problemas de resistencia de malezas, digamos, y degradación, etcétera, y eso tiene un impacto económico. Y lo que estamos viendo es también que estas restauraciones, de alguna manera, pueden aumentar la productividad, pero también pueden reducir los costos de manera importante, digamos, los costos financieros y los costos ambientales. Y también pueden tener beneficios en las múltiples dimensiones. Entonces, este, por ejemplo, es un estudio en distintas partes del mundo, pero que se focalizaba en países en vías de desarrollo o en países productores de alimentos, ¿no? Digamos, como pueden ver acá los puntos azules, y ahí comparamos de alguna manera estos paisajes homogéneos con estos paisajes multifuncionales, y por hectárea los paisajes multifuncionales en promedio, en términos reales, se cosechaba un 24% más. Esto es un promedio de muchos cultivos distintos en distintos lugares del mundo. Es decir, que en algunos cultivos el efecto era aún mayor, en otros menor, pero nunca era negativo. Es decir, nunca en paisajes multifuncionales cosechabas menos que los paisajes homogéneos. Estas comparaciones fueron realizadas, por ejemplo, acá en un punto en Sudáfrica, y entonces eso es Girasol, Sudáfrica, y ahí había muchos campos que seguían con las prácticas tradicionales de paisajes homogéneos y otros campos que incorporaban biodiversidad. Entonces se comparaban los campos que incorporaban biodiversidad con respecto a los homogéneos. Y en este caso había un énfasis muy grande en la diversidad de los polinizadores. Yo empecé con las abejas antes que la agronomía, así que toda mi vida, cada 10 palabras va a haber una de abejas o polinizadores. Y, y entonces, bueno, acá hay ejemplos con datos reales. Lo impactante también es que el estudio anterior era, digamos, eran los datos que cosechaban los mismos agricultores, ¿no? Digamos, eran datos reales a escala de campo. Y acá también, esto es girasol, y son las dos principales zonas de girasol en Argentina, entonces cada punto es un campo, y son datos mismos de las empresas agropecuarias que nos han pasado. Y en este sentido de evaluar el efecto de la diversidad, digamos, no solamente a escala predial, sino como les comenté, a escala de paisaje, hay distintos indicadores que utilizamos. Y uno de los indicadores que utilizamos mucho es lo que llamamos la densidad de borde, el contacto que tiene el cultivo con las áreas naturales o seminaturales. Y acá viene un ejemplo de menos densidad de borde hacia más densidad de borde, ¿no? Acá podríamos decir que la densidad de borde es cero porque este lote no está en contacto con área natural. Lo que hace la densidad de borde es algo muy simple, que si yo tuviera, por ejemplo, si esto sería área natural, entonces acá tengo todo este lado en metros de borde, empieza a sumar eso. Serían, por ejemplo, si son 200 metros, ahí hay 200 metros de borde. Y básicamente lo que hacemos en un paisaje es contar cuántos metros de borde tengo entre el cultivo y las áreas naturales o seminaturales. Entonces, como ven acá, digamos, hay mucho más borde entre los cultivos y las áreas naturales. Y la densidad de borde depende también de las formas de los lotes, ¿no? Digamos, formas que son más irregulares o más rectangulares tienen una densidad de borde mayor de lo que sería un cuadrado, por ejemplo.
Y entonces está asociado, digamos, ese contacto entre naturaleza y producción, y también está asociado a un concepto de diversidad de hábitats, ¿no? De cuántos hábitats distintos tengo en un paisaje, digamos. Es como una medida integradora de muchos aspectos, obviamente una medida no es mágica, no resuelve todo, digamos, pero es bastante interesante y la usamos mucho. Entonces lo que pueden ver acá es cómo en estos más o menos 500 campos, ven que el borde está en metros por hectárea. Cuanto más borde había, más rendimiento de girasol había, básicamente. Eh, y de vuelta, si uno pasa más o menos acá de 20 metros por hectárea a 100 metros por hectárea, la diferencia en estos kilos es más o menos de un 24% también, que nos dio un número similar a este, ¿no? Acá nos dio con una metodología más o menos 25% en promedio, y acá también, 25% con otra metodología completamente distinta. Es decir que esto no es para que en un campo particular, si hacen esto, van a aumentar el 25%, pero es para darse una idea del potencial que tiene, de alguna manera, incorporar prácticas de ecología del paisaje a la agricultura extensiva, ¿no? Digamos, tiene un potencial enorme, y en parte estos potenciales tan grandes surgen cuando son cosas que no hemos tenido en cuenta, ¿no? Digamos, a lo largo de la producción. Y bueno, esta es otra forma de ver lo mismo. Acá lo que tenemos es el tamaño del lote. Y ven como que la gente que tiene lotes más grandes, en la vida real cosecha menos en promedio que la gente que tiene lotes más chicos. Y justamente toda nuestra agricultura se ha basado en el proceso opuesto por otras razones, ¿no? Digamos, por la economía de escala, cada vez hemos tenido como, y la eficiencia de algunos procesos, digamos, económicos financieros, se tenía una lógica. Hemos, digamos, tratado de tener campos cada vez más grandes, con máquinas más grandes y procesos más eficientes desde ese punto de vista, pero que se olvidaron de la ecología, digamos. Y eso es un costo que no se está teniendo en cuenta, y es un costo muy importante, por decirlo de alguna manera. En este sentido, ese ejemplo era, los dos ejemplos que le mostré eran ejemplos de, bueno, de algunos beneficios que pueden tener estos paisajes multifuncionales en términos de productividad o rendimiento. Acá hay beneficios en términos de la polinización y muchas prácticas culturales que son a veces innecesarias, ¿no? Esto es un ejemplo, pero es muy común, digamos, por ejemplo, de sacar toda la vegetación hasta el camino inclusive, digamos, pasar agroquímicos por acá, y no es un área que se va a cosechar, ¿no? Digamos, aplicar todo el paquete tecnológico ahí, menos. Y en esta área que no compite por área cultivada, se plantaron especies arbóreas que brindaban recursos para los polinizadores. Y así es como se ve esta área 5 años después, y esto es lo que ven, como, digamos, cuando estamos cerca de acá, hay muchos más polinizadores, digamos, y cuando uno se va metiendo adentro del cultivo, cada vez hay menos, ¿no? Digamos, y eso sucede, uy, disculpen, está. Y eso, las dos líneas son la que está plantada, es decir, que plantar el borde impacta positivamente en los polinizadores, y la que no está plantada, es decir, que por más que uno no plante algo, hay un efecto borde positivo, ¿no? Digamos, que se va perdiendo en la medida que uno se va adentrando en el lote. Y esto justamente en cuanto a servicios ambientales o contribuciones de la naturaleza a la productividad agropecuaria, es en parte lo que puede estar explicando, perdón, es en parte lo que puede estar explicando este efecto negativo, ¿no? De los lotes cada vez más grandes que producen menos, o, visto de otra manera, este efecto positivo. Eh, y, y en este sentido, una de las cosas que estamos viendo es en muchos cultivos, naturalmente no en el trigo o el maíz, digamos, pero la mayoría de los cultivos dependen de polinizadores para aumentar la productividad, y estamos viendo como un impacto mucho más grande del que esperábamos, mucho más importante del que esperábamos. Y ese impacto es consistente a lo largo y ancho del mundo, digamos. Es decir, que en general falta polen de calidad en las flores de los cultivos. Y un poco nos preguntamos también por qué es eso y por qué el resultado es tan fuerte. Y cuando uno mira los paisajes que creamos, parece ser hasta la respuesta bastante obvia, ¿no? Digamos, este es el tipo de paisajes homogéneos que nosotros hemos creado con los cultivos, ¿no? Y es
básicamente el combo perfecto para el déficit de polen. Un déficit es un desbalance por ahí entre oferta y demanda. Y acá hay una demanda gigante de polen durante un periodo muy corto en el año. Algunos cultivos 2 semanas, otros más, otros una semana. Y entonces pedimos a gritos miles de millones de granos de polen en todas esas flores, pero al mismo tiempo generamos paisajes que destruyen a todos los polinizadores, ¿no? Y entonces como resultado tenemos un déficit. Y, y en este sentido, cuando uno habla con cualquier productor agropecuario o técnico, aún hoy en día sigue pasando lo mismo, que si uno habla de genética, puede hablar horas, se habla de suelo también, se habla del agua también, de los nutrientes también, pero cuando habla uno de polinizadores, la charla es muy cortita en general, y eso se ve reflejado en el manejo también, ¿no? Digamos, nosotros hemos sido como muy buenos en optimizar nutrientes, luz, que el ángulo de las hojas, que esto, y entonces, y no hemos prestado tanta importancia a la polinización. Entonces, cuando optimizás todo lo otro, justamente la polinización también se te vuelve más limitante y la respuesta a agregar polen cuando tenés óptimo nutriente, óptimo luz, etcétera, es mucho mayor, digamos, ¿no? Naturalmente, si hay una sequía terrible, los polinizadores no importan para nada, digamos. Eh, Sequía terrible, cuando hay poca sequía sí importa. Eh, entonces hay un juego, digamos, entre los distintos, digamos, eh, eh, de alguna manera recursos que necesitan los cultivos para producir, y entonces hemos prestado mucha atención al resto y no tanta atención a la polinización, y eso hace un efecto que la polinización sea extremadamente limitante. Y también a campo es muy difícil ver un déficit de polen. O sea, cuando uno ve que tiene malezas, lo ves, digamos. Cuando tenés plagas, también, digamos, haces un monitoreo, o se ve claramente, están comiendo en cultivo, digamos. Cuando te faltan nutrientes, también, digamos. Cuando hay sequía, también lo ves fácil. Y cuando te faltan polinizadores, se ve así de lindo. Es decir, es muy difícil, si vos no lo vas a monitorear, darte cuenta un par de meses después, cosechaste un 5% menos, un 10% menos, un 15, un 20, un 30% menos de lo que podrías haber cosechado si hubieses tenido una polinización óptima. Es difícil de verlo, digamos, si uno no lo monitorea específicamente, digamos, en el cultivo. Y eso es otra de las razones en parte por la cual por ahí no se ha prestado tanta importancia. Y entonces, en ese sentido, desarrollamos tecnologías o herramientas para monitorear los polinizadores, ¿no? Digamos, y estas digamos, en general para agrónomos, economistas, son funciones de producción, digamos, que tienen como un crecimiento marginal decreciente, digamos, estas funciones son muy comunes. Los técnicos, las técnicas las conocen, por ejemplo, para productividad en función de los kilos de nitrógeno que aplico, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a aplicar nitrógeno, cada vez más rendimiento, pero después ese kilo de nitrógeno extra que aplico, el efecto sobre el rendimiento es cada vez menor, ¿no? Por eso se llama crecimientos marginales decrecientes, digamos, ¿sí? Y se han hecho para un montón de recursos para los cultivos, pero no se han hecho para polinizadores, y entonces nosotros las hemos hecho para distintos cultivos para polinizadores, ¿no? Digamos. Y básicamente es ir y mirar las flores, ver cuántos bichos tengo y darse cuenta si estoy acá, o acá, o acá, ¿no? Digamos. Es bastante simple el concepto. Y bueno, y es un monitoreo que tiene que ser, tiene que empezarse a realizar también en las producciones agrícolas, ¿no? Así como monitoreamos las plagas, digamos, tenemos distintos métodos, el método de paño para la soja, etcétera, que no necesariamente son métodos simples, digamos, que tienen su conocimiento. También hay métodos con la misma dificultad para polinizadores. Y un aspecto clave acá es que en estas curvas de función de producción, es que no solamente depende de la cantidad de recursos, ya sea luz, nutrientes, etcétera, o cantidad de visitas a las flores, sino que también dependen de la biodiversidad, digamos. La biodiversidad también es algo que deberíamos considerar, incluso si uno se focaliza solamente en una dimensión como es la cosecha de un cultivo en particular. Y lo que vemos acá es que cuando uno tiene una comunidad más diversa de polinizadores, como ven ahí arriba, muchas especies, digamos, el proceso es mucho más eficiente y tiene potenciales de productividad mayores que por más que uno ponga mucha abundancia en una sola especie. Es decir, que este manejo de alguna manera que hemos tenido con los paisajes homogéneos, en el sentido de que siempre es el mismo, ¿no? Siempre tenemos
mucha abundancia de una sola especie, ¿no? Muchas plantas de una sola especie de pino o de eucalipto, digamos. Muchos individuos de una sola raza, digamos, de ganado, digamos. O muchas plantas de soja. Y con los polinizadores, cuando se los quiere manejar, también es el mismo concepto, ¿no? Digamos, muchos individuos de una sola especie de abeja, como es la abeja melífera, que, que sin duda hay un efecto positivo, digamos, pero en términos de eficiencia, lo que nosotros encontramos luego de muchos años de estudios y experimentos es que no es tan eficiente como una comunidad de especies. Eh, Incluso esto puede tener efectos en cultivos como la soja, y este es un paisaje donde ya se empezó a manejar, ven acá, digamos, estas fajas, donde se restauró hábitat natural y seminatural, que en este caso eran pastizales, y esas fajas o corredores biológicos tenían múltiples beneficios, ¿no? De alguna manera frenaban la erosión, porque estos son sistemas, digamos, no de siembra directa, entonces frenaban la erosión hídrica del suelo, traían aves y también este tipo de prácticas de aumento de polinizadores tiene el potencial de aumentar el rendimiento de la soja en un 21%. Como hicimos una revisión de todos los estudios de soja, y ese es el porcentaje que nos dio. Eh, Pasando al tema de los costos, esto era una de las cosas que mencionaba Miguel al principio, y era cómo se, cómo se va aumentando el problema de la resistencia de malezas a herbicidas. Y acá es lo que tienen el número de especies a lo largo del tiempo de malezas resistentes a glifosato, y acá básicamente es a lo largo del tiempo de la resistencia no solo a distintos principios activos, no solo a glifosato. Y es un problema bastante importante cuando uno habla con las empresas agropecuarias, las agricultores, como que uno de los temas que siempre mencionan es el manejo de malezas como problema clave. Y acá lo que tienen son datos de 10.000 campos, en Argentina también, de empresas agropecuarias que nos brindaron sus datos directamente de sus cosechadoras, y de vuelta al mismo indicador de densidad de borde, ¿no? Entonces, y acá lo tenemos para maíz y para soja, digamos. Maíz son los puntos azules, soja son los puntos rojos, hay cierto solapamiento, por eso no se dan 10.000 puntos, pero más o menos están ahí. Eh, y lo que se ve es que en este tipo de paisajes, en los paisajes más multifuncionales o más heterogéneos, la proporción de malezas resistentes a herbicidas es 3 veces menor, ¿no? Ven dos rectas, perdón, que bajan, tanto para soja como para maíz. El patrón es clarísimo, digamos, hay menos malezas resistentes en los paisajes multifuncionales. Naturalmente las malezas también se dispersan, digamos, y estos corredores biológicos también funcionan como, de alguna manera, barreras a esa dispersión. Y también, viéndolos desde otro punto de vista, estos lotes grandes, que son lo opuesto a la densidad de borde, son el combo perfecto para acelerar la evolución hacia la resistencia, ¿no? En los lotes grandes uno tiene poblaciones de malezas aisladas que están recibiendo una presión de selección de herbicida todo el tiempo, digamos, y que no se cruzan con las malezas de afuera que no son resistentes, ¿no? Y entonces cuando cambiamos ese diseño de paisaje, esa, digamos, evolución es distinta y se ve claramente en los campos. Entonces eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera yo soy agrónomo y toda mi vida fue entrenado de que lo que cosechaba dependía de lo que hacía en el lote. Y lo que estamos viendo es, luego de varias décadas de ecología de paisaje aplicada a sistemas agropecuarios, que lo que cosechamos no solo depende de lo que hago en el lote, sino de cómo manejo un paisaje, ¿no? Yo había aprendido nomás el manejo de paisaje con las cuencas y solamente los cursos de agua, digamos, pero no cómo esto afecta a los procesos ecológicos de dispersión, digamos, de polinizadores, de controladores biológicos, etc. Y esto realmente tiene un impacto cuantitativo importante en la producción. Y después, naturalmente, hay múltiples beneficios y las posibilidades de crear sinergias. Lo que vemos es que en los paisajes no siempre las intervenciones no van a aumentar los 18 contribuciones, eso, pero sí vemos que hay muchas posibilidades de sinergias y que uno puede manejar el paisaje de manera heterogénea, focalizando en algunas contribuciones en algunos lugares de los campos y en otras en otros, de manera que el paisaje en su conjunto funcione de manera más armónica. Y esto es un ejemplo para polinizadores de los vínculos, por ejemplo, entre la salud
de los polinizadores y la salud humana. Y bueno, naturalmente hay vínculos a través de la nutrición, por la polinización de cultivos, pero también a través de las medicinas. Hay más de 28.000 especies medicinales de plantas que dependen de polinizadores en el mundo y que son muy utilizadas. También hay productos directos de los polinizadores que son medicinas, ¿no? Digamos, la miel es más una medicina que un alimento, básicamente. Pero después también en estos aspectos de las múltiples funciones, digamos, en la conservación de estos espacios verdes y bioculturales, los polinizadores son clave. Y eso impacta de manera importante la salud mental de las personas. Cuando nosotros hacemos estos rediseños en los campos, y me impactó también a mí, digamos, la gente, digamos, las empresas, los productores que lo hacen, están muy interesadas en el monitoreo para poder mostrar también a la sociedad, digamos, cómo cambia ambientalmente su campo y los beneficios que están trayendo. Es decir, que la foto en Instagram que algunos de nosotros sacamos cuando estamos haciendo alguna actividad deportiva o algo lindo para que la gente no vea, digamos, es lo mismo a nivel empresario, por más que muchas veces pensemos que las lógicas son muy racionales, etcétera, en muchos casos no lo son tanto, digamos. Las familias se han ido de muchos campos porque básicamente llegan y es un mar de soja o de maíz o lo que sea. No hay mucho ahí que tus nietos o tus hijos puedan hacer. Y entonces, y hay muchos estudios que están saliendo ahora respecto también de la importancia de estos espacios verdes y paisajes bioculturales para que la gente viva más, sea más feliz, se enferme menos. Y eso también lo están traduciendo en valores económicos y en ahorros y en costos, ¿no? Todo esto siempre hay algún economista detrás que hace las cuentas también. Y después, otra cosa que se está utilizando mucho es, o que nosotros queremos utilizar mucho, o que yo quiero, es a los polinizadores como indicador de la calidad ambiental, ¿no? Los polinizadores, de alguna manera, uno piensa por ahí en la abeja melífera, pero hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Y generalmente, digamos, la salud de los polinizadores integran la salud de un paisaje, ¿no? Digamos, entonces, es como un indicador que uno puede ver de manera integral, no como único indicador, pero de manera integral. Y uno de los problemas que estamos teniendo justamente en estas transiciones productivas sostenibles es el tema del monitoreo, digamos. Todo el mundo está obsesionado con el carbono, que es un poco más fácil de monitorear, pero cuando pasas a la biodiversidad, los monitoreos en general son caros, digamos. Y entonces, estamos también desarrollando distintas herramientas para generar monitoreos a campo de manera que sean accesibles y viables y puedan potenciar, digamos, esa transición. Y en ese sentido, después les voy a comentar un poquito más, los polinizadores pueden llegar a ser clave. Yendo a la implementación, estos paisajes multifuncionales, digamos, son hermosos, todo el mundo está de acuerdo básicamente, pero hay barreras, ¿no? a la implementación de esto. Ya vimos que la barrera económica, que muchas veces es la que se piensa como principal, en realidad no es tanto, digamos, era un prejuicio que teníamos y que con datos y evidencia esa barrera se puede de alguna manera pasar, pero sí hay una barrera del conocimiento, ¿no? Con estos paisajes multifuncionales hay que comprar menos cosas, pero hay que pensar más, básicamente. Entonces, hoy en día la agricultura es como es un paquete tecnológico muy simple, y que sea simple es una virtud, ¿no? La soja se hace muy parecida en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en distintos lugares del mundo tienen paquetes tecnológicos que son muy similares. Si bien cuando uno va al campo, cada agrónomo o agrónoma te va a contar las diferencias enormes que hace, en realidad, visto de una perspectiva más macro, es todo muy similar y no utiliza el conocimiento ecológico local, ¿no? Digamos. De hecho, hay call centers que uno puede llamar y enseguida dan respuestas tipos recetas de lo que hay que aplicar en tal situación o en tal otra, sin considerar nada de la ecología local y sin considerar una planificación en el mediano a largo plazo. Bueno, esto acá en paisajes multifuncionales no se puede hacer, digamos. Hay que, de alguna manera, tener una planificación a mediano plazo y tener un conocimiento ecológico local mínimo, digamos. No es rocket science, digamos, acá en Uruguay se está mucho más acostumbrado a hacer eso por el manejo en campo natural que en otros lados, digamos, pero hay que conocer las plantas, digamos, y hay que, de alguna manera, ganar conocimiento para comprar menos cosas, básicamente. Y esa es una de las barreras que nosotros vemos, y en este sentido estamos desarrollando muchas herramientas
y este FPTA concentraba mucho en herramientas y capacidades, ¿no? Estas herramientas en base a grandes bases de datos, en base a modelos basados en agentes espacialmente explícitos, en base a imágenes satelitales. Por ejemplo, este es uno de los modelos espacialmente explícitos que estamos utilizando, y acá tienen 3 paisajes, y en base a esos 3 paisajes, nosotros podemos hacer mapas de cómo va a ser la polinización. Es decir, cuánto polen va a haber en las flores, pero a escala espacial, ¿no? Y eso después lo podemos traducir en productividad, y eso lo levantan las cosechadoras, y lo validamos, y da bastante bien, digamos. Y eso lo hacemos no solo para los lugares cultivados, sino para también los lugares no cultivados. Entonces este era también un aspecto que nos sirve para el manejo, pero también nos sirve para el monitoreo, de alguna manera, en función de cómo van creciendo esas comunidades de polinizadores, digamos, si las prácticas que estamos haciendo son amigables o no. Porque en general, muchas de las prácticas que son amigables para los polinizadores son amigables en general en múltiples dimensiones ambientales, ¿no? Digamos, están asociadas positivamente. Y, y luego también hemos creado como distintos modelos, evaluaciones, como que la idea es cuando uno quiere llevar estas cosas a la práctica, hay que salir de los grandes principios, como necesitamos más biodiversidad, y todo se trata de cómo, cuánto, dónde, de qué manera lo hago, digamos, cuál va a ser el impacto, etcétera, ¿no? Y ese es donde estamos avanzando, y donde también queremos brindar información, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, acá ven como distintos gráficos para distintas situaciones, en función del porcentaje de área de hábitat natural que restauramos, cómo cambia la producción de todo el paisaje. Yo antes les mostraba productividad, que era producción por hectárea, entonces siempre ahí era positivo. Pero ahora es producción, que es producción del paisaje completo. Entonces, si yo dejo de producir maíz en esta hectárea, puedo tener un costo de oportunidad, ¿no? Es lo que yo dejo de ganar en maíz por esa hectárea que no estoy produciendo y que llevo a restaurar hábitat natural, a un corredor biológico, etc. Y esas cosas naturalmente son tenidas en cuenta en los cálculos, y ven que hay situaciones en donde el paisaje en su conjunto no pierde, y eso es más o menos en distintas situaciones al 20% de hábitat natural. Eso es un mínimo, digamos, no es un óptimo desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Es un mínimo desde el punto de vista productivo. ¿Se entiende la diferencia? Digamos? Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, uno necesitaría por lo menos el 50%, digamos. Pero desde el punto de vista de no perder nada desde el punto de vista productivo, es decir, uno podría restaurar un 20% y las empresas no perder dinero. Y acá hay distintas situaciones, lo tenemos para distintos lugares del mundo, pero acá ejemplifiqué en Estados Unidos y Argentina, de cómo son muchos de los paisajes están completamente cultivados, por eso todo marrón, y cómo de ahí se pasa también a un objetivo del 20% de hábitat natural o seminatural o de área en restauración. Esto también es clave para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para el 2030, que Uruguay firmó, y que básicamente tiene que tener por lo menos un 30% del área en hábitat natural o seminatural, y también para esta meta de emisiones netas cero para el 2050. Es decir, sin esto no se va a poder realizar, ¿no? Digamos. Y en este sentido, lo que nosotros hacemos en la implementación es, lo primero es identificar áreas de bajo costo de oportunidad, como yo les contaba antes, o de gran apreciación de la naturaleza, digamos, que es un área de gran apreciación de la naturaleza, un lugar donde la naturaleza se valore mucho, por ejemplo, cerca de las casas, y entonces uno ahí evita, digamos, que la deriva de agroquímicos llegue a las casas, donde la gente puede disfrutar, digamos, de esas restauraciones o áreas más naturales. Luego se asignan, digamos, los corredores geológicos, las áreas de restauración. Luego hay un rediseño de los tamaños y las configuraciones de los lotes. Luego hay un análisis de costo-beneficio y luego todo el loop de monitoreo y evaluación, ¿no? Digamos, esto es un manejo de alguna manera adaptativo, y los costos también dependen del tiempo, digamos. Hoy es un costo, pero de acá a 10 años el costo puede ser menor. Buena parte de las cosas que estamos intentando ahora es que las empresas agropecuarias en los corredores biológicos puedan vender bonos de carbono o bonos de biodiversidad. Entonces de ahí ya el costo de oportunidad se transforma en un beneficio, digamos, y ese balance costo-beneficio también cambia.
Entonces, esto es como algo dinámico, no es que uno entrega un diseño y ese va a ser el diseño de por vida, sino bueno, este es el diseño por los próximos 5 o 10 años, y después lo vamos cambiando y se va cambiando también en base a las oportunidades del mercado que van creciendo para este tipo de cosas de manera exponencial. Y entonces, bueno, acá tienen un ejemplo, tenemos muchos ejemplos de cómo eran los lotes cuadrados, cómo esto es un proceso en el tiempo de a poco, ¿no? Digamos, de 2015 a 2017, lo primero fue una macroambientación, básicamente, eh, y luego se empezaron a crear los corredores biológicos y empezó a haber más microambientaciones, ven que ya hay distintas cosas según lotes más pequeños. En esta instancia cambiamos hasta los caminos, digamos, pero hay generalmente dos cosas que no tocamos. Una son los límites de campo y otras son los caminos. Y los caminos están muy consolidados y eso es muy difícil, digamos, salir del camino y ponerlo en una pastura o lo que sea, digamos. Eso generalmente, además la gente ya está acostumbrada a pasar por ahí, es como, es muy difícil cambiarle los caminos, excepto en gente muy fanática como esta, por suerte. Eh, y bueno, acá hay ven esta zona que se plantaba, que claramente el rendimiento era marginal y fue un área que terminó siendo una restauración de hábitat, ¿no? Natural y seminatural, que está conectada, ¿ven? Por corredores biológicos. Esto es otro ejemplo de lo que les decía. Nosotros utilizamos mucha altimetría a gran detalle y también hacemos toda la clasificación y la ambientación y luego la validamos independientemente con los datos de cosechadores para ver si lo que nosotros predecimos en base a altimetría, terreno, imágenes satelitales, etcétera, es correcto o no. O sea, hay una validación de datos independiente. Y con eso podemos también generar este tipo de mapas donde ven, esto es el promedio de los rendimientos a lo largo de los años. Y en estos que son amarillos, digamos, lo que se cosechaba ahí era muy cercano a lo que se llama rinde de indiferencia o incluso menor. Es decir, que si es menor, la gente pierde plata, y si cosechás lo mismo que rinde de diferencia, es como que pones la misma plata que sacás, digamos. Entonces, empezamos a restaurar en estas zonas, ¿no? Digamos, si yo voy y le digo, che, esa mejor loma, con el suelo profundo, ahí vamos a hacer una restauración, y te van a decir, bueno, gracias, que tengas buen día. Seguí tu curso, digamos. Entonces, empezamos a identificar esas oportunidades para restaurar, que muchas veces son los mejores lugares para restaurar, porque muchos de los bajos, digamos, tienen como un gran rol, digamos, en la regulación de los ciclos del agua. Hay mucha diversidad de aves que van ahí, diversidad de plantas, entonces no quiere decir que muchas veces lo que cosechás menos de maíz es lo peor para la conservación, ¿no? Entonces, estamos en un inicio de este proceso y naturalmente esta es la manera de empezar. Y bueno, distintos ejemplos de cómo estos corredores los vamos marcando, trasladando. Y fíjense también cómo cambian la distribución de los campos, ¿no? Acá tienen un corredor y tienen 4 cultivos distintos, entonces esto también aumenta mucho la densidad de borde. Estos grandes lotes cuadrados no tienen ninguna razón ecológica de ser. En cambio, de alguna manera, cultivos en franjas que siguen topografías son muchos más eficientes en muchos aspectos y perfectamente se puede aplicar también la maquinaria. Y bueno, por supuesto, el monitoreo. Yo tengo un sesgo muy grande por todo lo que son artrópodos, entonces, de alguna manera, siempre hay mucho de eso. Y mucho también de abejas, pero es un aspecto clave. Hay una retroalimentación positiva entre la acción y la ciencia, donde muchos de estos campos los usamos también para plantear hipótesis, experimentos, aprender cosas nuevas. Y esta, de alguna manera, es la potencialidad que tiene esto. Esto es un mapa del mundo, y cuanto más rojo, más cultivado es. De alguna manera, bueno, ustedes ya saben, acá la zona de Uruguay está, no, el, el cursor me queda más grande que el medio Uruguay, pero bueno. Eh, en- eh, en- pero, pero bueno, todo lo que ven rojo ahí es más del 80% cultivado, es decir, que fácilmente, al menos sin perder dinero, se podría llevar un 20% de área natural, y el área es gigante. Y fíjense estas imágenes, ¿no? Vemos
transformado lugares que en algunos lados eran bosques, en otros lados eran pastizales, en otros lados eran selvas, como la Mata Atlántica, en algo que en todos los lugares se ve igual, que se ve así, cuadrados de cultivos, básicamente, ¿no? Es una homogenización del mundo, digamos, básicamente. Esto ustedes así no pueden saber qué es, están tratando de chusmear los nombres de las ciudades, pero digamos, podría ser Iowa, es Argentina, digamos, pero podría ser otros lugares. Y esto sí ya pueden decir que es, de alguna manera, y se ve bastante parecido, ¿no? Esto es Uruguay, y esto también. Así que es un proceso que es muy relevante, digamos, si bien no ocupa la mayor parte de la superficie de Uruguay, es un proceso que nosotros identificamos que es relevante y que en cuanto a las transiciones productivas sostenibles, lo que se veía también que la agricultura en Uruguay está como pasos atrás con respecto a otras cadenas, como podía ser algunos manejos en la ganadería. Y en este sentido, bueno, por ejemplo, es otro de los diseños que nos juntamos hace unas semanas con otro productor, otro de los diseños que terminamos, en donde acá había 20 lotes, ¿no? Y entonces ahora nuestras ambientaciones, acá hicimos de 5 ambientaciones de potencial productivo, pero también para simplificarla, como que planteamos 3 colores de verde de 3 potenciales productivos, ¿no? Digamos, entonces la idea, digamos que esta empresa en vez de manejar 20 lotes, ahora maneja 3 ambientes, ¿no? Entonces no necesariamente es más complejo. Maneja 3 ambientes, pero después tiene que manejar ahora varios corredores biológicos que conectan zonas de restauración. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es que estos nuevos manejos a nivel de paisaje no sean más complejos y sean factibles. Y esto se plantea también, esto no se plantea como el mundo ideal, digamos, sino que es un paso en esta transición, digamos, en la que se sigue monitoreando y evaluando. Y acá hay un ejemplo de uno de los campos, de, ahí estamos marcando un corredor, ese es el centro, el corredor es más ancho, los hacemos por lo menos de 50 metros de ancho. Si se enquejan mucho, los empezamos a reducir en ancho, pero apuntamos a que lo mínimo sea 50 metros. Y bueno, toda la agricultura de precisión naturalmente se pasa al tractor, y de ahí se van sacando zonas de producción y se va empezando con la restauración de hábitats. Eh, y bueno, esto es en Córdoba, y eso, aunque no parezca, es como la cresta de un médano chiquito, digamos, pero era toda una zona muy arenosa que tenía un montón de problemas también de producción. Los años buenos estaban contentos, digamos, pero en promedio no funcionaba mucho la cosa ahí. Eh, Hay mucho para trabajar también con los maquinistas, con la gente de campo, capacitaciones, discusiones, porque esto naturalmente la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera, y esto implica también, quedó casi el símbolo de la paz, no fue a propósito de eso, pero, Eh, pero bueno, es un poco el trabajo que venimos haciendo. Bueno, gracias.